en un rincón apartado de la Sierra de Granada, se encontraba mi hogar solitario en una antigua residencia en las afueras de Las Almenas. El hogar representaba la herencia de mi abuela. Con paredes inclinadas, yeso desgastado, un suelo de madera que chirriaba al caminar, pero a pesar de todo, lo apreciaba profundamente. Especialmente durante la temporada invernal, cuando el frío penetraba profundamente y los cristales se cubrían de escarcha brillante. Como delicados encajes plateados, el ambiente en el interior desprendía un aroma, sin duda, a nieve. Aquella noche me instalé en mi butaca favorita al lado de la ventana, arropada con una manta gris impregnada con mi aroma. Vestía un traje de algodón azul desgastado, con mangas largas y una caída delicada que apenas sugería mi silueta. En mis pies llevo unos calcetines de lana hechos a mano por mi tía. Sostenía en sus manos una taza de té de espino amarillo. Su fragancia penetrante me transportaba a las épocas estivales de mi niñez. En el exterior el viento silbaba entre los arbustos resecos y revolvía las postreras hojas que habían caído. Cada vez que soplaba el viento, la casa emitía lamentos. Experimenté un escalofrío. El reloj estaba a punto de marcar las 12 de la noche. Con un sonido áspero, las contraventanas chocaron. Pensé que simplemente se trataba de la brisa. Sin embargo, en ese momento escuché un grito. De longitud considerable. Causante de mucho sufrimiento. Tan humano que no parece un perro común. Desperté con calma, sintiendo los latidos de mi corazón en mis oídos. Al llegar a la puerta, todo mi ser me advertía que no la abriera. Sin embargo, mis pies no siguieron mis instintos. Abrí la puerta. Ahí se encontraba un canino de gran tamaño, esbelto, con un pelaje oscuro y enmarañado, como si la oscuridad misma se hubiera enredado en su pelo. Sin embargo, no fue el tamaño lo que me impidió avanzar. Sus ojos, de un tono dorado oscuro, parecían casi tener la apariencia de los ojos humanos. Igual de melancólicos que los míos. «¿Por qué estás aquí?», murmuré. Por supuesto que no contestó. Inclinó la cabeza y emitió un suave gemido. Le indiqué que pasara. ¿Por qué actué así? No tengo la respuesta. Entró despacio, mostrando consideración por el lugar. Le propuse agua y un poco de pollo frío. Aguardó la autorización para poder empezar a comer. Después se aproximó y se recostó a mis pies, su hocico cálido cerca de mis tobillos descalzos. Me estremecí ante el aliento cálido que emanaba de su boca. Acaricié su lomo con la mano, áspero pero cálido. Al sentir mi toque, cerró los ojos como si estuviera tranquilo. Permanecí en esa posición, envuelta en mi cobija, mientras él me proporcionaba calor en los pies con su calor corporal. Sentí una conexión que no había sentido en mucho tiempo. Al despuntar el día, me desperté justo antes de que la claridad inundara la habitación por completo. Se encontraba en ese lugar, sentado frente a la entrada de mi habitación, mirándome fijamente. La luz tenue del exterior hacía brillar sus ojos. Vestí mi bata hogareña en tono crema, adornada con detalles antiguos, mientras caminaba descalza sobre el suelo frío. El canino se puso de pie y se acercó a mí como si intuyera que necesitaba consuelo. Le dije en voz baja: «Tranquilo, pequeño, todo está bien». En la cocina, el antiguo calentador emitía un agudo sonido. Tomé asiento sosteniendo una taza de café humeante. Colocó su cabeza sobre mis piernas. Le di caricias suaves y pausadas. Al tocar suavemente su cuello con mis dedos, emitía un leve sonido, moviéndose ligeramente. Una cercanía peculiar y agradable, similar a un misterio revelado entre dos personas. Entre nosotros había empezado algo que no se podía ver. Esa noche, al sentarme de nuevo en el sofá, sosteniendo una novela antigua,
Él regresó junto a mis pies. Con su nariz rozando mi piel, su aliento cálido acariciando mis piernas descubiertas debajo de la manta. Al sentir mi caricia detrás de la oreja, tembló. Y lo mismo me sucedió a mí. Las noches que siguieron se mantuvieron similares y diferentes al mismo tiempo. El canino, al que bauticé como Sombra, pasó a ser una presencia permanente. No descansaba justo a mi lado, pero siempre estaba cerca, al pie de la cama, frente a la puerta, al lado de la chimenea. Cada día al amanecer, lo primero que veía eran sus brillantes ojos color oro. No estaba solicitando nada. No estaba demandando. Estaba presente. Me conformaba con su presencia. La vivienda comenzó a experimentar una sensación de mayor plenitud. Sin embargo, también, con más energía. Durante la noche, en ocasiones, pensaba percibir el sonido de pasos. O murmullos. Las paredes daban la sensación de estar bajo presión, como si estuvieran respirando. Quizás se debía a mis nervios, ya sea la variación de la temperatura. Cada vez que las contraventanas eran azotadas por el viento, experimentaba la sensación de no estar sola. Aun cuando Sombra descansaba plácidamente a mis pies, mientras cocinaba sopa de lentejas una tarde, lucía un vestido de lana en tono crema tostada. Además, un cardigan color vino con botones de madera. Tenía los pies cubiertos con calcetines peludos, mientras mi melena se deshacía de la trenza y acariciaba mi cuello. Desde el marco de la cocina, la Sombra me miraba fijamente. Permanecía inmóvil. Tan solo imitaba cada movimiento que yo hacía. La dedicación que mostraba era casi como un acto de veneración. Incliné mi cuerpo para tomar un recipiente de la repisa cercana y percibí su respiración en la pierna. Volteé y él se alejó con delicadeza, inclinando su cabeza hacia abajo. Susurré con calma. Sin embargo, algo en su mirada hizo que me sintiera tímida. Tras la comida, salí al jardín para tomar aire. Vestía unos leggings de tono gris oscuro, un suéter largo en tono sombra y calentadores tejidos. Al abrir la puerta trasera, Sombra se puso nervioso. El pelo de la mascota se puso de punta. Se le ha caído la cola. Fijaba la mirada en el seto. En el seto. Murmuré, preguntando qué ocurría. Por supuesto que no contestaba. Sin embargo, su cuerpo entero resonaba como un instrumento musical. Observé al otro lado de la cerca, pero no vi nada. Solo hay ramas secas y el viento sopla fuerte. Sin embargo, experimenté una sensación. Experimentar una leve presión en la zona del pecho. Como si estuviera siendo observada por alguien. Con precaución, cerré la puerta. La Sombra se deslizó silenciosamente tras de mí. Aquella noche me coloqué un camisón liviano y me cubrí con una bata de franela azul profundo, adornada con detalles de encaje. Tomé asiento junto a la ventana, envuelto en una manta y leyendo un libro sobre leyendas ancestrales. La Sombra se recostó a mis pies como de costumbre, descansando su cabeza en mi tobillo. Sentía el calor de su cuerpo recorriéndome por completo. Deslicé suavemente la mano por su cuello. Al rozar la parte inferior de su oreja, soltó un suspiro. Un ligero temblor recorrió su espalda. Como una vibración que surgía al sentir mi contacto. Aunque no íntimo, sí fue afectuoso. Como si su forma física se comunicara conmigo. Fue en ese momento cuando percibí el sonido. Solo un movimiento. A paso pausado. Fuera de casa. Quedé congelada. La Sombra se levantó, con las orejas erguidas y los músculos en tensión. Me incliné en dirección a la ventana. Bajo la luz de la farola, se encontraba una silueta. Elevada. Vestida con un abrigo largo que tiene capucha. Permanecía inmóvil.
El rostro no era visible. Permanecía allí, observando. Un murmullo apenas perceptible escapó de la boca de Sombra, pero su postura entera era un aviso claro. Inclinó la cabeza la figura y desapareció. No me dio tiempo para correr. No alcé la voz. Permanecí solo en ese lugar. La Sombra acarició mi mano con su cálido aliento, haciéndose presente y tangible. Me trajo de vuelta al momento actual. Le agradecí en voz baja mientras lo estrechaba entre mis brazos. No pude conciliar el sueño esa noche. A partir de esa noche, la vivienda experimentó un cambio irreversible. El silencio no significaba tranquilidad, sino aguardar. La falta de luz dejó de ser sinónimo de tranquilidad para convertirse en el inicio de algo nuevo. Y la bruma. La sombra se transformó en guardián. Descansaba escasamente, permaneciendo casi siempre vigilante cerca de la puerta o las ventanas, pendiente de ruidos que apenas lograba percibir. Esa mañana, me levanté antes de que saliera el sol. Vestía una delicada camiseta de algodón color marfil, con encaje en el borde que apenas llegaba a mis muslos. Me cubrí con la bata de suave tela que mi madre me había obsequiado hace mucho tiempo. Al pisar el gélido suelo, una bruma se elevó. Sentado frente a la puerta del dormitorio, permanecía inmóvil y tensionado. Sin cambiar de posición, me observaba fijamente. Los ojos brillaban como brasas suaves, aguardando alguna indicación. Con voz tenue, le aseguré que me encontraba en buen estado. No estoy seguro si es para él o para mí. Me dirigí hacia la cocina. Encendí la cocina y permanecí de pie, entreteniéndome con el borde del cinturón de mi bata, notando cómo su mirada se fijaba en mi espalda. Volteé. Permanecía en ese lugar, como de costumbre, aunque algo había cambiado. La manera en que me observa. Existía una profundidad adicional, con mayor conciencia. Se aproximó. Me rozó la pierna con su hocico. Mis dedos se movieron instintivamente hacia su cuello, entre el suave y espeso pelaje. Cada roce generaba en él un profundo y pesado suspiro. Permanecí en el mismo lugar. No experimentaba temor, simplemente por curiosidad. Y ese curioso sentimiento de encajar. Después de vestirme, opté por unos leggings ceñidos en tono gris oscuro, un suéter largo adornado en la parte de la cintura, y recogí mi cabello de forma desenfadada. Comencé a hacer la limpieza del hogar. Un manto de sombra me acompañaba en completo silencio. Cada vez que me inclinaba o me estiraba, notaba su proximidad. La forma en que respira. El calor que emana de él. Como si mirarme fuera un acto natural para él. A mediodía, la atmósfera experimentó un cambio. Todo quedó impregnado de una extraña densidad. Salí al porche. Vestía un largo cardigan de lana en tono cereza madura, que llevaba desabrochado sobre el vestido, y calzaba botines sin atar. Salí acompañado por la sombra. Bajo el cielo plomizo, su pelaje brillaba intensamente. En ese momento, decidió parar. Inflexible. Todo su ser se dirigía hacia la cerca. Le pregunté qué estaba viendo, pero me respondió que no veía nada. Solo se encontraban arbustos resecos y un viento gélido que cortaba. Sin embargo, él observaba algo. Experimentaba una sensación. Aquella noche, me envolví en un elegante vestido azul índigo, delicado, que se ajustaba suavemente a mi figura. Sobre su cuello, llevaba un pañuelo de lana adornado con un bordado antiguo. Tomé asiento en el sofá con un libro entre mis manos. La sombra llegó silenciosa y se extendió a mis pies. Su cabeza descansó sobre mis rodillas, como un peso que me mantenía anclada.
Su palo atrapó mis dedos. Experimentaba experimentos cada fibra debajo de mi piel, cada músculo que se estremecía ligeramente. Al acercarme a su oreja, emitió un suave gemido. Decidió cerrar sus párpados. Tomó un momento para descansar. Igualmente yo. Sin embargo, el aullido regresó. Breve, abrupto, perturbador. De repente, me incorporé rápidamente. También hay presencia de sombra. Me dirigí rápidamente hacia la salida. Avanzó, emitiendo gruñidos en voz baja. Solo lo abrí un poquito. Sentí el viento chocando contra mi rostro. Y de repente, fue cuando lo escuché. «Hola, Ana». No fue producto de mi mente. Mi nombre era susurrado por algo o alguien, extendiendo cada una de las sílabas, desplazándose durante la noche como una melodía perturbadora. «Hola, Ana». La sombra se levantó. Su figura mostraba una energía palpable. Bajé la cabeza y mostré los dientes. Algo se movió afuera de la ventana. La presencia oscura. Veloz, de movimiento continuo. Decidí distanciarme. Me encargué de cerrar la puerta. Tomé asiento en el piso. Se colocó delante de mí. El fuego en sus ojos era deslumbrante, con unas extremidades sólidas, como si fuera lo último que me separa del vacío. Mi única opción era permanecer en silencio y prestar atención. El murmullo persistía, como si surgiera de las paredes, del suelo, de mi ser. Esa noche no pude conciliar el sueño. Sin embargo, el miedo ya no estaba presente. Eso era algo seguro. Estaba siendo buscado por alguien. Al llegar el cuarto día, todo experimentó un cambio. La tensión se había apoderado no solo del ambiente, sino también de mi ser, como si mi dermis guardara en su memoria lo que mi cerebro intentaba dejar atrás. Esa silueta. Qué suave murmullo. La forma en que la penumbra se adueñaba de los recovecos del corredor. Esa tarde me acomodé al lado de la ventana. Vestía un cardigan delgado de lana, en tono borgoña oscuro, holgado y sin abrochar, encima de un vestido de algodón beige con detalles de encaje en los puños. Tenía las piernas al descubierto, y la sensación gélida del suelo me hacía ser consciente de la cruda realidad de la situación. A pesar de que todo indicaba lo contrario. Mientras mis dedos jugueteaban con el borde del vestido, fue entonces cuando lo divisé. La silueta, más próximo que en cualquier otro momento. De pie, en silencio al otro extremo de la reja, como si llevara allí eternidades. Al momento, la sombra reaccionó. De su pecho brotó un gruñido profundo y apagado. Tiene los músculos muy rígidos, la intensidad de su mirada. La silueta inclinó su cabeza, como si me hubiera identificado. Mi corazón dejó de latir. Exclamé con desesperación cuando Sombra intentó saltar. Tenía miedo de extraviarlo al salir. Me encargué de cerrar las persianas. Las cortinas fueron cerradas por mí. He cerrado todas las cremalleras. Durante toda la noche, él permaneció junto a la puerta sin moverse. Su figura es como una fortaleza impenetrable. 2 llamas amarillas brillaban en sus ojos. Acomodé mi cuerpo en la esquina de la habitación, cubriéndome con una manta, el camisón deslizándose por mis hombros, los dejando al descubierto ante la brisa que se confundía con la oscuridad. Cada sonido seco, cada figura oscura, representaba un peligro inminente. Regresó una vez más. Susurró en voz baja. Hazlo más comprensible, con mayor cercanía. Me llamo. Sin embargo, con un ritmo que ya no resultaba extraño, sino familiar, como el reflejo de algo sepultado. «Hola, Ana». La sombra gruñía desde abajo, con cada pelo de su espalda en punta, con sus extremidades sólidas y su torso palpitando de nerviosismo. De repente, un fuerte impacto, muy seco, junto a la entrada.
Mi cuerpo se arrojó al piso. El corazón resonaba como un tambor. La presencia de Sombra era evidente en ese lugar. Ante mis ojos, en medio de la música y mi ser físico. Un nuevo impacto. Además de eso, no tenían intención de ingresar. Su deseo era destruir el mundo. Salí corriendo. Tomé mi suéter más abrigador y me lo puse rápidamente. Opté por calzarme unas botas que no tenían cordones. Me puse en contacto con Sombra. Salimos hacia afuera por la puerta trasera, enfrentando la oscuridad con valentía. Nos dirigimos velozmente al bosque. Siempre había evitado ese mismo. Desde que era pequeña siempre me ha parecido algo distante y ajeno a mí. El frío era tan intenso que se sentía como una cuchilla cortante. Sin embargo, continué. Me estaba siguiendo. Él, aquella silueta, se acercaba por detrás. Ya me lo imaginaba. Lamentaba la situación. No estaba corriendo. Andaba por el camino. Al prever mi caída, actuó con premeditación. Avanzamos entre el bosque. Mis brazos eran secados por las ramas. La atmósfera se volvía densa. Fue entonces cuando hizo su entrada, justo en ese lugar. Al término del camino. Con una estatura elevada, piel morada y rostro oculto. Se acercó a donde estaba. La sombra se puso en el camino. Brillaron sus dientes. El rugido rompió la calma. Elevó su mano la silueta. Y en ese momento fue cuando lo escuché. Me llamo. Expresado con una voz que le resultaba familiar. Una voz del pasado. De épocas pasadas. De un anhelo. La cara oculta por la capucha no resultaba aterradora. Estaba impecable. Es excesivo. Sin moverse. De tez blanquecina. Sin contenido. En sus ojos no hay rastro alguno. La sombra emitió un rugido. Dio un paso hacia adelante. Di la vuelta que me correspondía. Salí corriendo. Avanzar sin voltear. La respiración del perro se percibía junto a mí. El miedo se aferraba a mis tobillos, haciéndome sentir atrapado por él. Me resulta un misterio el regreso a casa. Me aseguré de cerrar la puerta. He concluido todas las tareas. Me senté en el piso, temblando de frío. La figura masculina no hizo ningún intento de ingresar. No era necesario que lo hiciera. Ya tenía conocimiento de eso. No pertenecía a este mundo. En cuanto a mí, dudaba sobre si deseaba continuar en el mío. La tranquilidad no llegó con la llegada del nuevo día. La luz no logró disipar la oscuridad que había traspasado la puerta. Al contrario de eso, puso al descubierto las fisuras que antes solo se presentían en la oscuridad. La inestabilidad de mis manos al sostener la taza de café. Las siluetas que no coincidían con los objetos. La imagen que se retrasaba un instante al moverse conmigo en el espejo del pasillo. Sombra se encontraba intranquilo. No lograba conciliar el sueño. No había ingerido alimentos. Permanecía con la vista clavada en el entrepad en la entrada, como aguardando algo. A una persona. Al acercarme, siempre se quedaba a mi lado. He dejado de desempeñar el rol de guardián, como si estuviera experimentando temor también. Decidí no poner la radio ese día. Evitar mirar el teléfono. Elegí un vestido de tejido fino en tono gris oscuro, que se ajustaba perfectamente al cuerpo, como si fuera una segunda piel. Además, llevaba puesta una larga chaqueta de lana que apenas llegaba a las rodillas. En los pies, es recomendable usar medias abrigadas y botas con forro. El cabello suelto y desordenado. Sin espejo ni productos de maquillaje. Nada más que la piel, el frío y la persistente impresión de algo acariciando mi cuello. Opté por salir al patio esa tarde. El firmamento lucía de un tono plateado. El aroma en el aire era de antigüedad,
como si el polvo se hubiera elevado desde las entrañas de la tierra. Salí acompañado por la sombra. Se ha anticipado. Dirigía la mirada hacia la cerca. Manifesté con poca seguridad que no había absolutamente nada. Fue en ese momento cuando percibí el sonido. Solo se necesita presionar una vez. Sutil. Igual que una rama fracturada por una pisada. La reacción de temor no se hizo esperar. Sin justificación. Aspecto físico. De carácter instintivo. Me aseguré de cerrar la puerta. He cerrado todas las cosas. Mis manos temblaban tanto que me llevó más tiempo del habitual cerrar con llave. La sombra permanecía calma. Permanecía inamovible, con un movimiento temblor. No es debido al frío. Busqué protección en la sala, cubriéndome con una manta en los hombros. Tomé asiento en el piso. Se acercó a donde estaba. Nuestros cuerpos se juntaron en un abrazo apretado. Su calor y su aliento eran su única compañía. Sumergía mis manos en su suave pelaje, con mi rostro junto a su cuello. Fue en ese momento cuando el murmullo regresó. Hazlo más comprensible. Aumentar la intensidad, casi en mi interior. Ana, por favor, abre la puerta. Me levanté, con dificultad para mantener el equilibrio. De ninguna manera. Una densa sombra se interpuso entre la salida y yo. Sin embargo, en mi interior, algo anhelaba ser revelado. No por voluntad, debido a circunstancias inevitables. Como si una parte de mí ya estuviera destinada a eso. El murmullo se transformó en un fuerte impacto. Comencemos por el número 1. Después, 2 más. Luego se escuchó el ruido de unas uñas o garras rasguñando la superficie de madera. De movimientos pausados. El nombre de Ana. Hubo un cambio en la voz. La situación se complicó. Estilo dirigido a hombres. Famosa Guana. Mi progenitor. Mi padre abrigado. Un sonido que se repite en la distancia. Todo ocurría al mismo tiempo. Debes acudir. La habitación adquirió una penumbra mayor, como si la oscuridad se colara a través de las paredes. Hubo una leve sacudida en el suelo. Gruñó la sombra. El fuego en sus ojos era evidente. Y así fue lo que ocurrió. Detrás de la ventana surgió la silueta. Ahora se entiende mejor que nunca, sin la presencia de una capucha. La cara que imaginaba cuando era pequeña es la misma que veo ahora. Sin embargo, en estado de congelación. Espacio vacío. Es simplemente impecable. Mi organismo avanzó un paso. Sin embargo, Sombra dio un salto. El vidrio se rompió. Dejó escapar un bramido que congeló la atmósfera. Retrocedió la silueta. Por primera vez, su rostro se crispó. Sin temor. Lleno de furia. Corrí en la carrera. Cogí el palo de madera que estaba en la esquina. Me encargué de cerrar todo lo que era posible. La vibración del aire era evidente. Sin embargo, el viento ya no estaba presente. La puerta estaba allí. Estaba en proceso de abrirse. Y en ese momento, Sombra llevó a cabo una acción completamente inusual para él. Su mirada se posó en mí, con atención, y se expresó verbalmente, sin necesidad de utilizar términos verbales. Utilizando la mirada, con toda su alma, impide su acceso. El piso tembló con fuerza. La llama de la chimenea se apagó sin motivo aparente. Y de repente, resonó un grito en el aire. El nombre que me identifica. No voy a pedir de rodillas. Siguiendo un procedimiento. El nombre Ana. Fue en ese momento cuando lancé un grito. Y de repente, todo se paralizó. ¡Guarda silencio! La ausencia de luz. Posteriormente, no hay nada.
Me encontré en el sofá al despertar. La sombra Seri se encontraba extendida junto a mí. Tomaba aire con dificultad. Estremecía su cuerpo. Presentaba lesiones en la parte superior de su cuerpo, como si hubiera tenido un enfrentamiento con algo invisible. No derramé lágrimas. Tomé asiento. Le di un abrazo. Descubrí la realidad. Esa noche no marcó el fin. Se trató de una señal de precaución. Regresará él. Y una vez que lo realices, dejará de intentar que yo abra la puerta. Ingresará desde otro acceso, la que reside en mi interior.